Lo que quiero presentar hoy en How We Got the Blues, Huellas y Relatos del Blues en España, es una reflexión sobre la forma en que hemos apropiado el blues, sobre la manera en que lo hemos recibido históricamente y también de la forma en que necesariamente lo hemos transformado, ¿no? Es un tema muy amplio, así que necesariamente he tenido que ser selectivo, tampoco es que tenga toda la información, pero creo que vamos a ir soltando suficiente información que espero que podamos discutir, ¿no? Está organizado en 3 capítulos. Empezamos con Orígenes del Blues en España, de 1935 a 1958, y a modo de breve prólogo yo creo que conviene partir de una contextualización de la música negra en Europa, que se ha acogido con mucho interés, mucha curiosidad, también con fuertes resistencias, ¿no? Por mensajes de salvajismo. Se asociaba mucho a lo salvaje, ¿no? Pero esto era un poco una espada de doble filo. Lo negro, mezcla de primitivismo, exotismo y modernidad, representaba algo novedoso y sensual que llamaba la atención por el énfasis en el ritmo y el énfasis en el baile, en los cuerpos, ¿no? De manera que iba satisfaciendo de alguna forma ese deseo por lo auténtico, por lo diferente que iban cultivando los europeos. Por otra parte, hay que insistir que Europa al mismo tiempo se constituyó como un escenario de revalorización, de desarrollo profesional y de liberación personal para músicos negros estadounidenses, que se sentían más respetados tanto artística como personalmente, en un clima de menor racismo, ¿no?, que en Estados Unidos. Hay muchos ejemplos, vamos a ver un poco el caso de Memphis Slim, aparecerá después, luego Champion Jack Dupree, por ejemplo, fue otro de los músicos que vino a Europa, pero más o menos los discursos suyos giran un poco en torno a esta cuestión, ¿no? Y como punto de partida suele destacarse el contexto de la Primera Guerra Mundial, a partir de la entrada de Estados Unidos, que impulsa el desarrollo de la cultura afroamericana en Europa por la llegada de militares y también de músicos negros. Y en este sentido podemos destacar ya artistas como James Reese Europe. Él tenía un batallón de infantería, pero que a la vez eran músicos, ¿no? Formaban parte de la Primera Guerra Mundial. Alberta Hunter, que yo la consideraría la primera artista de blues en venir a Europa, Londres y París, ¿no? Primero. Will Marion Cook, venía Sidney Bechet en su orquesta. Sidney Bechet al principio era uno de los músicos que mejor pillaba un poco el rollo de la improvisación en el jazz y también la improvisación bluesera del jazz, ¿no?, del jazz tradicional, que vamos a repasar también. Luego también se habla muchísimo de Josephine Baker, que vendría a España en los años 30, y hay un dato pendiente que es Lonnie Johnson, ¿no? Hay gente que dice que vino con alguna orquesta durante estos años, yo no lo he encontrado. Bueno, como en otros países europeos, entonces el estudio del blues en España se entiende a partir de la compleja recepción del jazz. Y pongo el jazz entre comillas porque el jazz era un término amplio que incluía distintos tipos de música de baile, de música sinfónica y además toda la parte negra, ¿no?, de blues, gospel y espirituales. Se desarrollaron 2 tendencias de apropiación distintas, sobre todo una aproximación sinfónica, orquestal. Esta era la que estaba más bien vista por las instituciones, ¿no? Era más adecuada a la tradición clásica y era representada por músicos como Gershwin, como Paul Whiteman, sobre todo blancos, aunque también incluiría músicos como Duke Ellington, por ejemplo. Y una aproximación más purista al jazz como música afroamericana, que enfatizaba la autenticidad del jazz tradicional, la carga de improvisación, la conexión social, ¿no? Y esta era la que venía un poco representada por Louis Armstrong y por Sidney Bechet. El blues estaba principalmente inscrito, como podéis imaginar, en la escena del hot jazz. Eran los más aficionados al jazz, los que buscaban más en la raíz, los que iban a llegar al blues, aunque al mismo tiempo el gran éxito del boogie woogie durante los años 40 y 50 también lo situó en el terreno más amplio de bandas y bailes populares, ¿no? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. El boogie woogie fue popularizado internacionalmente a finales de los años 30 por los conciertos de John Hammond en el Carnegie Hall en Nueva York. Se integró también en la producción hollywoodiense, por ejemplo en las películas de Fred Astaire, y llegó a la España de la posguerra como un nuevo estilo, también un nuevo entre comillas, porque tenía recorrido, ¿no?, pero se percibía como un estilo nuevo que alimentaba los repertorios de las orquestas españolas y también contribuía un poco a levantar los ánimos del público, ¿no? De manera que el boogie woogie estableció una nueva cultura del baile, una cultura cada vez más especializada, y se definía normalmente en medios especializados, por ejemplo la revista Ritmo y Melodía, que se editó durante los años 40 y 50,
el boogie woogie se desvinculaba del blues, no había relación, sino que se entendía como un nuevo estilo de jazz vinculado al swing. El blues no es que estuviera ausente de este tipo de publicaciones, pero se definía en términos de lo que hoy llamamos classic blues, ¿no? Eso se reflejaba un poco en la atención a cantantes como Bessie Smith, Ethel Waters, Matt Rainey, compositores como V.C. Handy, al que se trataba, pues como se ha tratado históricamente, ¿no?, como el padre del blues, por el hecho de haberlo escrito un poco antes en partituras, ¿no? Y por eso es la carga a través de la cual llegaba un poco. Hay bastantes ejemplos de grabaciones de estos años que se pueden encontrar en el triple CD Jazz en Barcelona, 1920-1960. Voy a poner un ejemplo. Este es... Vale, este es José Ribalta y sus muchachos, ¿no? Pues bandas desconocidas para nosotros. Y aquí vemos ese piano, ¿no?, muy marcado de boogie. Vamos a avanzar un poco mientras lo escuchamos. Lo que digo, son bandas más o menos de jazz, ¿no? Hacían repertorios de música tradicional española, hacían jazz y hacían boogie en este sentido de un nuevo número que incorporar, ¿no? Y es también a finales de los años 40 y finales de los 50 cuando empiezan a llegar a Europa músicos pues que ya hoy reconocemos más fácilmente, ¿no?, como los grandes músicos de blues, pues gente como Led Belly, como Josh White, Big Bill Brunsey.